Bueno, y en este último video vamos a intentar identificar cuáles son aquellas habilidades o capacidades que necesitamos para poder enfrentar con éxito esta transformación digital. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford, ambientado en el Reino Unido, estima que para el año 2030 más de un 70% de las actividades, sobre todo en el sector público, están en riesgo de ser automatizadas, es decir, que nos reemplacen robots o algoritmos. Yo creo que esto puede que no va a ser tan así, o de alguna manera que el impacto no va a ser tan negativo, porque de alguna manera lo que estamos viviendo, la experiencia que tenemos del impacto de la tecnología es que mientras algunos empleos que suelen ser más repetitivos o incluso alienantes sí que se reemplazan de manera más eficiente por computadoras o por robots, a la vez se crean nuevos trabajos que suelen ser también más enriquecedores. Pero por supuesto, en esta transformación, en algunos casos tenemos un gap o una brecha que hay que prepararnos para esa transformación, y que las personas que están atravesando ya algunas etapas más de su vida profesional más tardías puedan también adaptarse y poder incluirse en este nuevo contexto que estamos viviendo. Me gustaría mencionar sobre todo 4 habilidades que creo que son interesantes que le pongamos el foco, y después hacer un resumen general. En primer lugar, vamos a hablar de los datos, que ya los mencionábamos al principio. Esta idea que los datos son el nuevo petróleo de la economía, de la nueva economía del conocimiento, y que se vuelven fundamentales, sobre todo también en el sector público, a la hora de diseñar políticas públicas que sean más eficientes, pero que también sean más inclusivas y tengan un impacto real en la sociedad. Estos datos nos permiten, o tener la habilidad de entender los datos y manejarlos, nos permiten diseñar estas políticas públicas de manera más eficiente. También lo que me va a permitir es medir el impacto y evaluar, para que esto sea un feedback constante de mejora, sobre todo en este contexto que hablábamos que es rápido y de cambios exponenciales. También me gustaría destacar que no es necesario que todos nos volvamos expertos en datos, o como se denomina ahora, data scientist. Evidentemente la especialización es algo que va a tener que seguir sucediendo en esta economía y cada vez más, pero lo cierto sí que es importante que sepamos para qué sirven los datos, cómo podemos llevar a cabo una recolección de los datos, cómo podemos salvaguardar nuestros datos y trabajar en temas de seguridad y de protección también, porque tiene que ver con nuestras libertades y con nosotros como ciudadanos y agentes de toma de decisión. Y por supuesto, la idea de entenderlos para poder combinar diferentes disciplinas y llevar a cabo políticas públicas más eficientes. Hay muchísimos ejemplos en el mundo cómo utilizan datos de una manera bastante interesante. Hoy en día muchos médicos utilizan el Big Data para poder identificar o hacer diagnósticos de manera más certera, utilizando los datos, y también el diagnóstico o la especialización de ese médico, ¿no? Lo que se conoce muchas veces como una inteligencia aumentada por estos datos. O por ejemplo, la ciudad de Londres también utiliza el Big Data para desarrollar modelos predictivos que nos pueden identificar, por ejemplo, en algunos casos, cruzando diferentes hipótesis, si algunos niños o niñas son susceptibles de sufrir abuso dependiendo de algunas conductas pasadas, y poder así actuar antes de que eso suceda, y también, por supuesto, generando un ahorro, porque los temas preventivos por lo general suelen ser menos costosos y más beneficiosos para la sociedad antes de que ocurra. Para poder aprender sobre datos hay muchísimas herramientas hoy en día, algunas gratuitas, otras que son de pago, pero por ejemplo los cursos online masivos y abiertos son una gran fuente para poder empezar a entrenarnos y a entender cómo puedo utilizar los datos, sobre todo en el sector público. El segundo tema interesante a tener en cuenta es todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Como hablábamos, en la economía del conocimiento, la inteligencia se vuelve la herramienta fundamental, y muchas veces hablamos de inteligencia artificial de una manera general, pero hay muchas inteligencias artificiales, ¿no? Y de alguna manera también lo que nos permite es poder aumentar el conocimiento de la inteligencia que tengo, no solamente reemplazarla
mezclarla en algún futuro con robots que reemplacen la inteligencia del ser humano. Creo que eso es muy difícil que suceda, sino cómo complementarla para que realmente esto pueda tener un impacto positivo. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial? Bueno, a través del diseño de algoritmos nos permite automatizar algunas actividades que son repetitivas y nos permite en este caso ser más eficientes, además poder analizar los datos de manera masiva y poder desarrollar estos modelos predictivos que nos ayudan también a predecir cuándo van a suceder las cosas y poder actuar de antemano. También nos permiten desarrollar los famosos chatbots o asistentes virtuales que cada vez más se convierten en aliados de la ciudadanía para poder navegar en muchos casos la difícil burocracia en algunas administraciones públicas. En fin, hay muchísimos casos y ejemplos en donde esto puede tener un impacto bastante positivo. Países como Singapur, Estados Unidos, algunas ciudades utilizan muchísimo ya, por ejemplo, los chatbots para poder asistir a la ciudadanía en diferentes etapas de relación entre el sector público y los ciudadanos. La tercera herramienta que creo que es muy importante, y lo mencionábamos antes con el caso de Colombia, es el Design Thinking. Es esta metodología que nos permite ponernos en los pies de la ciudadanía desde un punto de vista también utilizando la empatía para poder diseñar políticas públicas que sean acorde a los problemas a los que nos enfrentamos y que no sean soluciones digamos que copiamos de algún lugar y que implementamos sin tener en cuenta el contexto local. Además nos permite poder de alguna manera ir iterando o mejorando la política que diseñamos e invitar también a la ciudadanía u otros sectores de la sociedad a formar parte de el desarrollo y la co-creación de estos métodos. Como decía, el método Feeling es un método que está disponible, que es muy interesante porque está muy enfocado al sector público, pero también hay muchas herramientas online y gratuitas o algunos cursos específicos que nos permiten poder capacitarnos en esta habilidad. Y luego la cuarta, que me gustaría destacar, que a veces puede ser un poco más controvertida, está dentro del marco de lo que se llama Behavioral Economics o la ciencia del comportamiento, donde se llevan a cabo los famosos nudges, que significa en español empujoncitos, y es la idea del sector público o la posibilidad de diseñar una política para ayudar al ciudadano o a la ciudadana a elegir mejor. Es entender cómo nosotros, como a veces agentes racionales o no tanto, llevamos a cabo decisiones que en alguna manera, si son guiadas, pueden redundar en efectos positivos para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo interesante que se da muchísimo hoy en día en las escuelas de Estados Unidos es la manera en cómo se están rediseñando las cafeterías en los comederos escolares, en donde en la cola para pagar se hizo un estudio que por lo general ahí los niños solían comprar los dulces o la comida, entonces en esos espacios cercanos a la caja para pagar o para coger los alimentos, se ponen los alimentos más saludables al alcance de la mano y los que no son tan saludables en espacios en donde no están a la vista o no tenga una interacción continua. Es decir, no se los priva a los alumnos de algunos alimentos, pero sí se ponen en un lugar estratégico y más visible a aquellos que creen que son o se sabe que son más saludables para los alumnos en este caso. Y para terminar, hablar un poco de cuáles son en definitiva y a grandes rasgos aquellas habilidades que tenemos que tener en cuenta o por lo menos que tenemos que intentar escoger para trabajar en esta transformación digital. Por un lado, las famosas hard skills o habilidades duras donde tenemos que entrenarnos. Hablábamos antes de los datos, de la inteligencia artificial también como el machine learning o el diseño de algoritmos, entender
entender también cómo funciona la nube y los datos en la nube, ¿no? Esto de cloud computing, cuáles son también las tecnologías emergentes, dependiendo en el campo en donde esté, si es algo interesante como blockchain o temas de biotecnología o de plataformas digitales, en fin, entrenarnos un poco en todas estas nuevas herramientas que están teniendo un gran impacto. El otro sector, y que es también igual o incluso a veces la OECD menciona que es incluso más importante que las habilidades duras, son las llamadas habilidades blandas. Esa capacidad de empatía, sobre todo en el sector público a la hora de diseñar políticas públicas y tomar decisiones que van a impactar en la sociedad. También fomentar la creatividad, esta idea de nos enfrentamos a problemas complejos y tenemos que ser creativos para tomar o para diseñar las soluciones más convenientes. En esa idea también de colaborar, saber trabajar en equipo y poder involucrar a diferentes personas para que sean parte de ese diseño y co-creación de esas soluciones. Y por supuesto la capacidad de liderazgo y de adaptación. La resiliencia y la adaptación al cambio y no tener temor al cambio se vuelven también en una habilidad fundamental. Y un tercer grupo de habilidades que me gusta a mí incluir son las que yo llamo las habilidades fundacionales, ¿no? Y lo mencionábamos antes, como la ética y la filosofía también como herramientas fundamentales para entender y tener en cuenta cuáles son los valores que queremos que guíen el desarrollo de esta tecnología y cómo impacta en nosotros y en la vida nuestra como ciudadanos cada día. También del sector público para tomar decisiones que puedan redundar en beneficios para todos, teniendo en cuenta la desigualdad, la distribución del ingreso o temas como el cambio climático. Y evidentemente todo eso conectarlo con conocimientos sobre cómo funciona nuestro sector público, en temas de economía y de política, también no dejarlos de lado, también creo que son fundamentales. Y en esta idea, digamos, que mencionábamos al principio sobre la transformación digital, muchas veces creemos que la tecnología se vuelve la herramienta fundamental, pero yo creo que cuando la tecnología se ve o cuando hacemos demasiado énfasis en la tecnología es porque estamos haciendo algo mal. Realmente el foco tiene que ser en las personas y cómo impacta en la sociedad. Y si la tecnología está ahí, pero no se ve, es donde realmente creo que la transformación digital en el sector público va a ser exitosa. Espero que les haya gustado este módulo, que hayan aprendido algo, que lo puedan complementar con algunas lecturas interesantes que les voy a compartir y que si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirme a mi mail y encantada de conectarme con ustedes. Muchas gracias.